Buenas noches, mi nombre es María Cecilia Chávez Ortiz, estudio en la Universidad Unila Black Boar. Mi matrícula es MX004110, estudio la materia de Derecho. Les voy a hablar de lo que es el proyecto final de la definición de derecho y su clasificación. Mi profesora en línea se llama Norma Cameron Ruiz. Les voy a definir lo que es el derecho. El derecho es un conjunto de normas que rigen la vida de la nación, cuyo incumplimiento es susceptible de ser castigado. Es la manifestación del poder del Estado de un determinado lugar. También es la disciplina que estudian las normas y tienen un objetivo normativo. Es una ciencia ya que estudia la disciplina, es un conjunto de normas donde se establecen obligaciones y derechos que sirven para organizar, la cual posibilita la convivencia social. Permite formar el juicio anticipado de la conducta del otro. Las reglas constitucionales están dotadas de sanciones y es un conjunto de derechos adquiridos y ejercidos por los individuos protegidos por el poder público o privado. En el mapa conceptual, pues yo puse lo que es su clasificación de derecho, que viene siendo público y privado. En el público tenemos el constitucional, penal, procesal. En el privado viene siendo el privado, civil y comercial. Como lo mencioné, pues en el derecho se divide en tres ramas, lo que es el derecho público, el derecho privado y el derecho social. El derecho público viene siendo constitucional, administrativo, fiscal, penal, procesal, económico, internacional y público. En el privado viene siendo el civil, el mercantil, internacional y el privado. En el derecho social viene siendo el agrario, el del trabajo, de la seguridad social, el educativo y el ecológico. El derecho interno se divide en interno y externo. El derecho interno es el nacional de cada país. El derecho público interno señalamos que abarca las ramas de derecho constitucional, administrativo, procesal, penal del trabajo y agrario y fiscal. En el derecho privado interno hablamos de las ramas, que es el derecho civil y el derecho mercantil. El derecho interno es el propio de cada país. Por ejemplo, tenemos lo que es el Código Civil de Venezuela, que es considerado una norma jurídica propia del derecho interno en Venezuela. El derecho externo. El derecho externo es una relación a una nación determinada, el derecho de las demás naciones. El derecho externo es un conjunto a una nación determinada, es un conjunto de normas jurídicas provenientes del exterior de un país. El derecho internacional es el derecho externo. Todos y cada uno de los países, como por ejemplo la Convención de los Derechos Humanos, que es una norma jurídica que vincula a todos los países asociados a la ONU. Las ramas del derecho público lo forman el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho procesal, el penal, el derecho agrario, el derecho del trabajo y el derecho fiscal. En el derecho público constitucional es el que estudia la estructura fundamental del Estado, las funciones de los órganos del gobierno, las relaciones de los mismos entre sí y con los particulares, las atribuciones de los mismos órganos, garantizando además tanto a las personas físicas como morales. Un ejemplo del derecho público pues viene siendo el derecho a la libertad personal, a la seguridad individual o el derecho a la educación. En el derecho administrativo es una rama del derecho público interno y en algunos aspectos externo, constituido por el conjunto de normas derogatorias del derecho común que regulan las relaciones de la administración pública con los particulares, la organización y el funcionamiento del poder ejecutivo de los servicios públicos y en general del ejercicio de la función administrativa del Estado. Un ejemplo viene siendo el desvío de fondos realizado por funcionarios u autoridades dentro de la administración pública. El derecho procesal. Los gobernadores deben de tener seguridad en el ejercicio de sus derechos. Por ello, entre las obligaciones tienen en el Estado está la de administrar justicia, siendo indispensables que cuando hay un desajuste por incumplimiento de las normas o por su violación, se procure imponer el derecho mediante la intervención del Estado. Como ejemplo, pues puede ser el juicio y las diligencias que se llevan dentro del mismo. En el derecho penal es el conjunto de normas que determinan los delitos, las penas que el Estado impone a los delincuentes y las medidas de seguridad que él mismo establece para la prevención de la criminalidad.
Un ejemplo pues viene siendo lo que es el robo calificado. En el derecho del trabajo, las normas se rigen por las relaciones entre trabajadores y patrones. Ejemplo puede ser el juicio de un despido injustificado. En el derecho agrario es el conjunto de normas de leyes, reglamentos y disposiciones en general, doctrina y jurisprudencia que se refieren a la propiedad rústica y a las explotaciones de carácter agrícola. Un ejemplo viene siendo la regulación de la concentración parcelaria hasta la ley que regule las competencias de los técnicos agrarios, enfocado hacia el cultivo del campo, y al sistema normativo que regula todo lo relativo a la organización territorial rústica y a las explotaciones que determinen como agrícolas, ganaderas y forestales. En el derecho fiscal es el que regula los impuestos, el derecho, los productos y aprovechamiento a quienes tienen derecho, los erarios federales y locales, el procedimiento para el pago de los mismos, las sanciones por incumplimiento de los infractores, los recursos ordinarios y extraordinarios a que pueden acudir tanto particulares como el fisco, así como la organización de los órganos jurisdiccionales y reglas del procedimiento para resolver las controversias que surjan de la fijación y cobro de los créditos fiscales y prestaciones accesorias. En el derecho privado, el derecho privado se refiere a las relaciones entre particulares. También se rigen por el Estado cuando éste actúa como un particular. El derecho social es el conjunto de normas legales establecidas en una sociedad con el fin de lograr la justicia. Tiene por objetivo la regulación de las relaciones entre particulares con diferentes mercados, procurando la equidad y la justicia social. Procurando proteger a las clases económicas débiles, se divide en derecho agrario, derecho del trabajo, y se han clasificado las normas jurídicas en normas del derecho privado, normas del derecho público. En el primer grupo se encuentran las leyes que, partiendo de la noción de igualdad, regulan las relaciones de las personas en su carácter particulares, esto es, no investidas del poder público. Respecto a dichas relaciones, en el segundo grupo, las normas se reglamentan la organización y actividad del Estado. Son relaciones en el segundo grupo las normas que de la organización y activación del Estado, y además organismos dotados por el poder público y las relaciones en que intervienen con tal carácter. El derecho social tiene la finalidad de velar por el cumplimiento de la ley en todos aquellos ámbitos en los que los individuos se encuentren desamparados legalmente o que no tengan el reconocimiento legal establecido para la mayoría de la población. Un ejemplo del derecho social viene siendo el seguro de maternidad, las condiciones de trabajo dignas, los salarios, etc. En conclusión, yo pongo que la vida en sociedad está sujeta a reglas, a veces en orden social o en orden legal. También la regla existirá siempre cuando hay relación entre personas. Podríamos decir que el derecho como concepto tiende a estar caracterizado por un conjunto de reglamentaciones, reglas que buscan regir al hombre cuando éste vive en sociedad. El derecho es un conjunto de leyes, preceptos y reglas que están sometidos los hombres en su vida social. En mi conclusión personal, pienso que es importante resaltar que el derecho es una protesta de hacer o exigir todo lo que la ley o autoridad establece en favor de alguien o que le permite quien puede hacerlo. El derecho tiene el carácter común de ser relaciones entre personas reconocidas y sancionadas por el derecho. Los derechos se clasifican según sus diferencias, calidades y modalidades. Como lo habíamos comentado, el derecho público, el derecho privado, que también tienen lo que son las ramas de que se dividen en interno y externo. El derecho interno es nacional de cada país, el externo está en relación a una nación determinada. En el derecho público, como señalé, es el que se ocupan de las ramas del derecho constitucional, administrativo, procesal, penal, del trabajo, agrario, fiscal. En el derecho privado hablamos de sus ramas, que es el derecho civil y el derecho mercantil. Ahora bien, el derecho externo, llamado también internacional o interestatal, se divide en internacional público y en internacional privado. El derecho es el conjunto de normas legales establecidas en una sociedad con el fin de lograr la justicia. Eso sería todo por parte mía, y con esto termino lo que es mi proyecto final. Gracias. 10 minutos.